Dios les bendiga más. Amén. Qué bueno de que la reunión siempre se da, ¿verdad? Y que el Señor siempre nos da el aliento, el deseo y las buenas ganas de escuchar la palabra y de aprender, ¿verdad? Porque siempre que nosotros tenemos palabra, pues aprendemos más, ¿verdad? Sí, Señor, aleluya. Esta noche, pues, me toca traer el mensaje. Bendito Y Dios. en el nombre del Señor, pues, vamos a hacerlo. Y agradezco, ¿verdad?, la reunión número 4 por ese privilegio, ¿verdad? Porque es un privilegio el presentar el mensaje. Amén. El título del mensaje es El nuevo nacimiento o regeneración espiritual. Amén. Eso lo vamos a encontrar en Juan 3. En Juan 3. Aleluya. Del 3 al 21. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la reunión número 4 dice: Amén. Amén. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino Dios con él. Si no está Dios. Si no está Dios con él. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí dice la palabra de que Nicodemo era un judío, ¿verdad? ¿Me sientes? Amén. Era un judío religioso, era un hombre importante, era un hombre profesional, un teólogo, era un líder y él tenía su ley, ¿verdad? Porque él estaba bajo la ley de los judíos. Entonces él vino de noche, dice. Salió Nicodemo de noche para encontrarse con el Señor. ¿Y por qué lo hacía de noche Nicodemo? Porque él no quería que se dieran cuenta de que él iba a encontrarse con el Señor. Aleluya. Y él había aprendido algo del Señor, que decía que era un hombre que venía de Dios. Pero si lo fijamos acá en la lectura, que él dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, ellos, los judíos, no lo tomaban a Jesús como su Dios. Amén. Y que era uno que había venido por Dios. Así es. ¿Verdad? Sino que era como un maestro. Así es. Como un maestro. Entonces, por eso él le dice, ¿verdad?, de que sabe que ha venido de Dios, pero como maestro, ¿verdad? Entonces él llega a preguntarle, ¿verdad?, al Señor. Pero él tampoco, como vemos en la lectura, tampoco hace una pregunta. Él no hace una pregunta. Pero el Señor, como él sabe todo y lee todos los pensamientos, el Señor responde y le dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces Nicodemo se da cuenta, ¿verdad?, que con quién está hablando él. Sí. Que es, él dice con el maestro, ¿verdad? Y cuando el Señor le dice que no puede nacer de nuevo,
Entonces Nicodemo es un hombre tan preparado, un hombre que ha leído las escrituras y él no entiende. Él no entiende. Y dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Ahí sí pregunta él. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le pregunta, ahí sí ya es una pregunta. Entonces ahí el Señor le responde, de cierto te digo. Le dice, 2 veces hace énfasis al Señor y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, a Nicodemo se le pueden venir varias ideas a la mente cuando el Señor le dice de que no puede nacer, que no ha nacido de agua y del Espíritu. Sabemos de que cuando él dice que está en el vientre de la madre, que él cree que cómo es posible que entrar al vientre de la madre, puede ser de que él, cuando dice de agua, bueno, la mujer rompe fuente, es agua, ¿verdad? Y él pueda que él piense eso también. Y dice, y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces Nicodemo se queda pensativo, ¿verdad? Por lo que le dice el Señor. Lo que es nacido, le dice el Señor, de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Nicodemo todavía está en shock con lo que el Señor le está diciendo. Y le dice en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, le dice. El viento les sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Entonces, Nicodemo respondió Nicodemo y le dice, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dice, bueno, ahí vamos a explicar, cuando él le dice que cómo puede hacer eso, ¿verdad? Del nacimiento del Espíritu. Si él parece de que ahí es donde el Señor lo confronta, donde le dice que es un hombre o es un maestro de la ley, y que por qué no lo ha leído, aleluya, que por qué no sabe. Pero entonces ahí vemos de que podemos verlo también bueno, enseguidita vamos a ir más allá, ¿verdad? Explicándolo bien esto. Cuando le dice, eres tú, maestro de Israel, le dice el Señor, y no sabes esto. Miren cómo lo confronta el Señor, que Él es maestro de Israel, Él sabe las escrituras, y no sabes esto, le dice. De cierto te digo, le dice, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio, le dice. El 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Le dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Nicodemo se queda preguntándose qué es lo que le quiere decir, con quién está platicando él. Porque el Señor aquí, el ejemplo que le puso, él fue fue un ejemplo bien claro.
cuando le dice de que él le pregunta que cómo es posible de que entrar de nuevo al vientre de la madre y nacer de nuevo, porque según él el nuevo nacimiento es volver a nacer, entrar al vientre de la madre y volver a nacer, y no es así, ¿verdad? No es así. Dice, nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual Dios imparte vida eterna a quienes están muertos en las transgresiones y pecados, y aceptar a Cristo como su Salvador. Es como si se genera un cambio, ¿verdad? El nacimiento de nuevo es el cambio que la persona tiene. Como nosotros sabemos que nosotros llegamos a los pies del Señor, hemos aceptado al Señor, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Entonces nosotros hemos nacido de nuevo. Amén, gloria a Jesús. Hemos nacido de nuevo. Pero ese nacimiento de nuevo es un cambio que nosotros tenemos, y que ese cambio nosotros tenemos que demostrar no solo a las personas, a la sociedad del cambio que tenemos, sino demostrárselo al Señor. Nosotros tenemos que demostrarle al Señor el cambio que tenemos, en que creemos en Él, en que creemos toda la Escritura, que esta es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros creemos en eso, nosotros sabemos todas las prohibiciones que hay. Porque no solo es decir, yo acepté a Dios, yo acepté al Señor, ir y seguir con las mismas costumbres, ¿verdad? No es así, porque no hay un cambio, no hay un cambio. Todos debemos de entender que nacer de nuevo hay que tener un cambio. Eso cautivó, dice, la mente de Nicodemo, con toda la formación que él tenía y el poder que él tenía. La transformación de nuestro corazón en la vida. Vamos a ver en Ezequiel, para que nos demos cuenta que también está estamos leyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento inmediatamente nos remontamos a que es después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver en Ezequiel, que es allí donde Nicodemo tenía que haber dado cuenta, ¿verdad? Ezequiel 36, 25. Amén. Amén. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Gloria a Jesús. Es lo mismo el nacimiento de nuevo, es lo mismo. Entonces, si Nicodemo conocía la palabra, ¿por qué no había leído eso? ¿Por qué no interpretaba eso? ¿Verdad? Entonces, esta gente estaban ciegas, ¿verdad? Estaban cegadas con sus leyes que tenían, ¿verdad? La experiencia espiritual, ¿verdad? Cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, hay quien tiene experiencia espiritual, y también hay personas que han tenido experiencias espirituales sin haber conocido a nuestro Señor.
Amén. Muchas personas han tenido experiencias espirituales sin haber conocido al Señor. Amén. Gloria a Y Jesús. cuando llegamos al Señor, nosotros nos damos cuenta que todo lo que nos ha sido revelado ha sido porque el Señor, por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da convicción de vida eterna, que nunca vamos a perecer. Amén. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y eso es lo que nuestro Señor ha dejado para nosotros, el Espíritu Santo. Si nosotros no le hacemos caso al Espíritu Santo, porque el que ya ha tenido experiencias, por lo general, uno lo tiene en sueños, otros lo tienen en revelaciones que oye voces, otros lo tienen en apariciones que ven de repente y todo eso. Entonces son experiencias espirituales. Entonces todo eso es porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Gloria a Dios. Si aleluya. nosotros no tuviéramos el Espíritu de Dios dentro de nosotros no creeríamos de que vino un Salvador Así a es. derramar su sangre por Gloria a nosotros. Pero nosotros sabemos y estamos seguros, porque no es que lo compartimos con Él como compartieron los apóstoles y toda la gente que a Él le anduvo predicando. Compartieron con Él, comieron, Él les predicaba, hizo milagros delante de ellos, multiplicó los panes, los pescados, comieron más de 5,000 personas, niños y de todo, y sobró, y todo eso fue milagro que el Señor hizo. Y sin embargo, mucha gente no le creyó. Lo seguían y lo seguían, pero al final muchos se dieron la vuelta. Él se quedó solo con sus 12 apóstoles, Sí. porque muchos le dieron la espalda al Señor. Así es. Y viendo los milagros que Él hacía, y sin embargo le dieron la espalda. Entonces nosotros somos iguales. El Señor nos hace tantas cosas que nosotros no lo compartimos con Él personalmente, pero sí espiritualmente. Y el Señor nos conforta, el Señor nos da ese deseo de seguir adelante en su palabra. Así es, y amén. nos quita un montón de maldades que nosotros vivimos pensando, Así es. ¿verdad? Sí. Y el Señor nos llama el Espíritu nos llama a que nos comportemos, ¿verdad? Así es, amén. Porque muchas veces nosotros en la carne, nosotros pensamos muchas cosas, que donde vayamos, ahí andamos pensando, y a veces son cosas que no los llenan, pero ahí está cuando nos contrita el Espíritu Santo, que nos dice: no lo hagas, no lo hagas, no te vayas por ahí. Y así, ¿verdad? A muchas personas han tenido una experiencia tan bonita, ¿verdad? Que ellos han compartido conmigo, de que el Señor a uno le avisa, el Espíritu Santo, ¿verdad? Le avisa. ¿Sí? Había un hombre que él tenía un viaje para Tegucigalpa. Esto es realidad. Amén. Tenía viaje para Tegucigalpa y él se iba a ir en su carro. Aleluya. Pero a última hora el carro a él le falló. Y él tenía que estar muy temprano, porque eran oficinas que iba de Tegucigalpa, y él tenía que estar muy temprano. Y empezó a renegar, que este carro, que no sé qué, y que allá, y bueno. Entonces, pues me voy a ir en transporte, dice. Y se iba a ir en el Pavón.
que es el que pasa por ahí, ¿verdad? Por la comunidad. Aleluya. Y resulta que cuando pasa el carro, el bus iba lleno y no lo lleva. Santo. Ay, queda aquel hombre pero enojado porque el bus no lo, el carro se le arruinó y el bus se le pasó. Y entonces le dice la esposa, ni modo, le dice, te tenés que ir en el otro bus. No, que mira, que bueno, esa es la otra opción, le dice. Pues renegando se fue en el siguiente bus. Qué sorpresa de ese hombre cuando va llegando a la Moramulca y va viendo el accidente del bus que él se iba a ir, accidentado. Wow. Y ya las noticias y todo. Entonces dijo él, ¿cómo me ha guardado el Señor? Gloria a Dios. Él renegó por el carro y renegó por el transporte que lo dejó también. Y quien le estaba haciendo todo eso era el Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que, por eso dice la palabra, que uno tiene que darle gracias al Señor en todo momento. En todo momento. Gracias, Señor. En lo bueno y en lo malo. Amén. En todas circunstancias tenemos que darle gracias a nuestro Señor. Sí, amén. Nosotros es que somos malagradecidos, ¿verdad? Somos igual o parecidos a los fariseos, ¿verdad? Que ellos, viendo todo y toda la vida, anduvieron detrás del Señor, a ver en qué se equivocaba el Señor para ver, reprocharle, para señalarlo. Igual que nosotros hacemos, andamos señalando el fulano, la fulana, la mengana y empezamos. Y no nos debe de interesar. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros señalamos y lo que criticamos se nos viene a veces a nosotros. Porque nosotros no debemos de hacer eso. Imagínense que uno esté pendiente del vecino, esté pendiente del hermano y esté pendiente de todo lo que hace. No hay paz en el corazón. Y uno debe de tener paz en su corazón. Cuando no ve nada que criticar ni nada, que siente paz en su corazón y la almohada la siente rica, porque hay paz en el corazón. Amén. Uno es que no sabe vivir. La vida es tan corta, la vida es tan pasajera que uno no la aprovecha hasta que ya está con alguna enfermedad terminal. Es que empieza, ay, que yo si hubiera tal cosa, si hubiera, eso no existe. El hubiera no existe. En ningún lado existe el hubiera. Uno tiene que vivir el presente y vivirlo como que si fuera su último día, porque nosotros no somos dueños del futuro. El dueño del futuro es el Señor. Amén. Y es el dueño del siguiente minuto, porque no somos dueños nosotros ni del siguiente minuto. Si Él quiere que pasemos este día, lo vamos a pasar. Amén. Pero si Él no quiere que pasemos, no lo vamos a pasar. Amén. Cuando las Torres Gemelas hubo el accidente de las Torres Gemelas, muchos padres se levantaron y le dijeron a su hijo, te voy a recoger al kinder. La esposa componiéndole la corbata a otro y le dice, te veo en el almuerzo, amor. Y otros despidiéndose de su mamá y le dice, vengo para la cena, madre. Y esa gente no volvió. Fue su último día. No volvieron a ver a sus hijos, no volvieron a ver a sus esposas, no volvieron a ver a sus hermanos, no volvieron a ver a sus madres. Fue su último día. Nunca se les cruzó por la mente de que ese día era su último día. Entonces, no somos dueños, eso nos dice que nosotros no somos dueños del siguiente minuto, sino que es nuestro Señor el dueño de nuestra vida. Y entonces nosotros tenemos que estar agradecidos
y que estamos con todas nuestras facultades. Tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies, tenemos energía, estamos cuerdos de nuestra mente y darle gracias al Señor. Porque mucha gente están en las camas de los hospitales que le han cortado un pie, que le han cortado una mano, que tiene muerte vegetal. Y nosotros a veces renegamos y sabiendo que estamos con todas nuestras facultades, que no nos hace falta ningún miembro de nuestro cuerpo, y darle gracias porque los hijos que tenemos son hijos sanos también, que el Señor así los ha dado. No los ha dado hijos especiales, porque eso es triste. Yo tengo un montón de amigas que tienen hijos especiales y cómo se sufre. Gracias. Con un hijo especial se Gloria a sufre. Dios, aleluya. Pero el Señor ha sido bueno Amén. con la familia Reina Martínez, porque no hemos tenido problemas con hijos especiales. Y mis hijos tampoco han tenido hijos con especiales, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros tenemos que darle gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Así Vamos es. a ver en Efesios, creo que no me estoy pasando, ¿verdad? Ya casi. Ya casi. Bueno, vamos a ver la última lectura en Efesios 1:13. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Ya nos complicamos. Efesios 1:13. Amén. ¿Ok? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habéis sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Hemos sido sellados. Entonces, nosotros tenemos que, fuimos sellados por el Espíritu Santo, por la promesa, los hijos de Dios, para siempre. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿verdad? Amén. En nuestro corazón. Quiero que leamos Santiago también. A ver si nos... Vamos a leer Santiago 3, el 15. Amén. Porque está la sabiduría y no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal o diabólica. También podemos darnos cuenta de que hay sabiduría que no es de Dios, ¿verdad? Muchos hombres podemos darnos cuenta de que muchos hombres en la historia, como Hitler, tenía mucha sabiduría, pero era un hombre con una mente diabólica. Odiaba a los Judío. judíos. ¿Cuántas cosas no le hizo? ¿Cuántos judíos no mató este hombre? Porque él en su mente lo que quería era hacer una nueva raza. Era la mente de Hitler. Entonces, eso no venía de Dios. Y era un hombre muy inteligente. Y podemos darnos cuenta de otros hombres también inteligentes que son ateos, ¿verdad? Que son ateos. Y el ateo es el que no cree en Dios, pero que sí son muy inteligentes, ¿verdad? Podemos darnos cuenta en todos los que han propiciado el socialismo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo ahorita de un hombre ateo que es el presidente de Venezuela,
y nos damos cuenta de que ese hombre es un hombre ateo y él no es que sea bruto, es un hombre muy inteligente, Nicolás Maduro, pero la inteligencia la está usando mal, porque la inteligencia no es de Dios, sino que la inteligencia que él tiene es satánica para oprimir el pueblo. Entonces debemos de saber distinguir también a esos hombres, ¿verdad? De que son inteligentes, pero que no viene la inteligencia de Dios. Y nosotros eso es lo que tenemos que pedirle a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos dé una inteligencia y que nos quite ese corazón de piedra que habla la Biblia y que nos dé un corazón de carne. Amén. ¿Verdad? Que nuestra mente siempre esté enfocada en que adoramos a un Dios vivo, que vive y permanece para siempre. Amén. Y que hemos sido sellados para la eternidad. Amén. Nosotros somos sellados para la eternidad. Y dice Juan 3:16, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Por qué dice eso? El Señor es el único. Es el único que nos va a dar el descanso. Amén. Gloria a Jesús. Eso es la palabra que traía y vamos a dejar a la hermana.